Bueno, estudiantes, vamos a partir este video antes de resolver algún ejercicio, haciendo un pequeño repaso de lo que son regiones del plano. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que siempre los lugares geométricos que hemos visto nos subdividen el plano en tres secciones. Por ejemplo, aquí está recta, y igual a menos x más 1, aquí podemos ver los tres colores. Tenemos la sección que es exactamente la recta, que es donde se cumplen que las coordenadas cumplen esta igualdad, ¿sí? O sea, las coordenadas y son igual a la coordenada x multiplicada por menos 1 y aumentado en 1. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede por arriba de esta recta? ¿Qué va a pasar si aquí las coordenadas cumplían que estas dos expresiones eran iguales? Las coordenadas de los puntos que están por sobre esta recta van a cumplir esta propiedad. Ahora, como ya subí, estoy por sobre la recta, ahora la coordenada ahí ya no es igual, sino que ahora es mayor a esta expresión de acá. Y análogamente, por debajo de la recta, ahora todos los puntos que pertenezcan a esta región del plano van a cumplir que su coordenada y es menor a la expresión de acá, menos x más 1. ¿Sí? Ahora, si usted alguna vez se le olvida o se confunde con dónde se da la desigualdad, o sea, dónde es la comparación, si aquí la coordenada y es mayor o menor, yo siempre recomiendo verlo geométricamente, o sea, si estamos por sobre la recta, la coordenada y es mayor. Si estamos por debajo, la coordenada y es menor. Pero si se le olvida, o a lo mejor es más numérico para ver estas cosas, puede tomarse un punto y hacer la comparación, como lo muestro aquí en la tabla. Por ejemplo, acá la idea es tomarse algún punto fácil, algún punto que sea fácil de calcular. Entonces siempre se va a recomendar, por ejemplo, aquí en una recta, hacer algún punto que esté en alguno de los ejes. Porque si está en los ejes, una de sus coordenadas es 0. Entonces así es más fácil el cálculo. Entonces el punto A es el punto 0,2. Entonces la coordenada y es 2. Y si reemplazo su coordenada x en la expresión menos x más 1, nos queda que la coordenada y es mayor a esta expresión. ¿Sí? Entonces puedo ver, con un solo punto yo ya sé que todos los demás que pertenezcan a esta misma zona van a cumplir esta misma desigualdad. Análogo con el punto B. Ojalá el ideal es evaluarlo en el 0,0, lo más fácil. Y aquí en este caso el 0,0 pertenecía a esta zona, entonces puedo evaluarlo aquí. Si yo evalúo el 0,0, aquí el i sería 0, y acá el menos x más 1 me quedaría menos 0 más 1, 1. ¿Bien? Entonces aquí la expresión menos x más 1 es mayor a la coordenada y. Entonces, si un punto de aquí cumplía eso, todos los demás van a cumplirlo también. ¿Sí? Análogamente para otro tipo de rectas, si es una recta horizontal o una recta vertical, también me lo divide en dos lugares. ¿Sí? Entonces, aquí esta recta es de la forma y igual a un medio. Entonces, por sobre esa recta va a ser y mayor a un medio y menor a un medio, con x igual, pero ahora con la orientación con respecto al eje x. Entonces, por la derecha, hacia la derecha de la recta, vamos a tener x mayor a 2 y hacia la izquierda x menor a 2. Es bien intuitivo. Para las circunferencias y elipses también no es complicado verlo. Por ejemplo, veamos la circunferencia x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué se cumple? En la circunferencia, esta expresión es igual a 4. Fuera de la circunferencia, hacia afuera de la circunferencia, mayor a 4. Y dentro de la circunferencia, menor a 4. La misma idea. Si se le olvida esto o necesita verlo numéricamente, puede tomar puntos y hacer el cálculo, hacer la comparación. Entonces, en una circunferencia y en una elipse, siempre recomendable evaluar en el centro cuando pueda hacerlo, porque ahí esta expresión va a ser 0. Entonces queda un cálculo fácil. Y luego algún punto que esté alineado con el centro, para que por lo menos una de las expresiones de aquí dé igual a 0. Entonces aquí el punto A, por ejemplo, el menos 2,2, como la coordenada y es 2, esto va a ser 0. ¿Sí? Y ahí se cumplen las desigualdades. Con la elipse, la misma idea. Por fuera de la elipse, tenemos que la expresión que la define va a ser mayor a 1 y por dentro de la elipse la expresión que la define es menor a 1. Esto es visto desde un punto de vista más numérico, más algebraico, pero también lo podemos ver a partir de la definición elemental de estos lugares geométricos. ¿Sí? Estas ecuaciones que estábamos viendo recién
nacen de que la definición, por ejemplo, de circunferencia es que la distancia de sus puntos al centro, que es el 1,2, es constante, es igual al radio, en este caso, que es 2. Entonces, la misma idea. Fuera, los puntos que están acá fuera de la circunferencia están a una distancia mayor que 2 del punto 1,2. Y los puntos que están acá adentro, ¿qué van a cumplir? Que su distancia al punto 1,2, al centro, es menor a 2. La misma idea con la elipse. ¿Cuál es la definición de la elipse? Que la suma de las distancias de un punto a los dos focos es constante, ¿sí? Entonces, en este caso la elipse que estábamos viendo anteriormente, descrita a partir de estos datos, es que esa suma es igual a 10, ¿sí? Entonces, afuera de la elipse, la suma de las distancias va a ser mayor a 10 y por dentro de la elipse, la suma de esa distancia va a ser menor a 10. ¿Qué pasa con las parábolas? Con las parábolas la misma idea. Si tenemos una parábola orientada horizontalmente, en este caso hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Esta es la expresión, 4 por x menos 3 igual a y menos 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, en la cónica exactamente, en la gráfica de la cónica, se cumple la igualdad, ¿sí? Hacia la derecha de la cónica, hacia el foco, hacia su foco, ¿qué va a pasar? Que la expresión que contiene a x va a ser mayor a la que contiene y. Porque ¿qué está pasando? Aquí son iguales, ¿cierto? Y si me muevo hacia la derecha, ¿qué pasa con las expresiones que están con x? Esta expresión va a ir creciendo. Entonces, si aquí es igual y me muevo hacia la derecha, esta expresión crece. Entonces, ahora ya no son iguales, es mayor. Análogamente, si me muevo hacia la izquierda de la parábola, ¿qué va a pasar? La expresión que contiene x va a ser menor a la expresión que contiene y. ¿Sí? Y a lo mejor la parábola no se ve tan gráficamente, no es tan intuitiva como la recta, la circunferencia y la elipse. Entonces a lo mejor aquí sí puede ser más factible o a lo mejor puede verlo más necesario evaluar un punto, ¿sí? Entonces lo evaluamos en un punto siempre, en este caso con la parábola, ojalá que esté alineado con el vértice. Y si está alineado con el vértice, el cálculo va a ser más fácil porque alguna de estas dos expresiones le va a dar 0. ¿Sí? Aquí puede ver. Como la alineamos con la coordenada y del vértice, las expresiones aquí quedaron con 0. ¿Sí? Y aquí puede hacer la comparación. La misma idea con la parábola si está orientada verticalmente. Este es un caso bien similar. Como la parábola ahora está orientada verticalmente por sobre la parábola, ¿en qué estamos aumentando? ¿Qué estamos subiendo? En la coordenada y. Entonces la expresión que contiene a la coordenada y va a ser mayor a la que contiene a x. Y viceversa, ahora lo que quede por debajo de la parábola, la expresión que contiene ahí va a ser menor a la que contiene x. Y puede verificarlo también con los puntos, ¿sí? Tomándose puntos en las zonas. Me faltó decir, aquí, por ejemplo, aquí si la parábola aquí está orientada horizontalmente, pero está con el foco hacia la derecha del vértice. Entonces los invito y las invito a que analicen cómo serían las zonas si la parábola estuviera orientada de manera que el foco estuviera hacia la izquierda del vértice, o sea, que la parábola estuviera hacia allá. Y lo mismo con la parábola vertical, si es que ahora estuviera orientada hacia abajo, aunque el foco estuviera por debajo del vértice. Eso se lo dejo a ustedes. Podemos definir las zonas a partir de la parte algebraica o más geométricamente a partir de las distancias, ¿sí? Entonces, en la misma parábola aquí podemos ver cuál era la definición de parábola, que los puntos están a una misma distancia del foco como de la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Los puntos que están acá se están alejando de la recta, ¿se da cuenta? Entonces, la distancia de estos puntos a la recta es mayor que la distancia al foco. ¿Se da cuenta? Porque se ve gráficamente que aquí la distancia de este punto a la recta es mayor que la distancia a este punto de foco, porque está más lejos, ¿sí? La misma idea acá. Los puntos que están aquí por arriba de la parábola están más lejos de la recta que del foco. Entonces la distancia de estos puntos a la recta es mayor que la distancia de estos puntos al foco y análogamente para las zonas verdes, ¿sí? También les dejo invitado cómo sería eso para las parábolas como
orientadas hacia los otros lados. Esta hacia la izquierda y esta hacia abajo. Y a lo mejor la que podría ser más complicada es la de las hipérbolas. Pero no es tan difícil de verlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando tengo una parábola horizontal, ¿sí?, hacia los focos, ¿sí?, hacia los focos de las hipérbolas, la expresión va a ser mayor a 1. ¿Sí? Porque en la hipérbola son igual a 1. Entonces, y hacia los focos, ¿sí?, que en este caso serían el A y el B, la expresión es mayor a 1. ¿Sí? Y entre medio de ellas es menor a 1. ¿Sí? Igual tiene sentido. Hacia afuera es mayor, entre medio es menor. ¿Sí? Y otra vez, como esta puede ser una de las más complicadas, puede tomarse puntos y ver que se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, si usted grafica las hipérbolas y no sabe cómo se definen las regiones, puede tomarse un punto aquí, ¿sí?, y ver si es mayor o menor a 1. ¿Sí? Entonces, como si le da mayor a 1, puede generalizar que toda esta zona va a ser mayor a 1. Y de esto también puede deducir que todo lo demás de la otra zona también, que queda hacia el otro foco, también va a ser, porque tiene que tener en cuenta que esta zona de acá, ¿sí?, es como que yo pusiera un espejo aquí por sobre el centro de la hipérbola y obtuviera una reflexión aquí. Entonces todo lo que está acá se comporta igual que lo que está aquí. Entonces si usted evalúa estos dos puntos bajo esta expresión, obtiene la misma cantidad. Entonces por eso uno también se puede dar cuenta que tanto aquí como aquí es mayor a 1. ¿Sí? Porque se, porque se comportan de la misma manera estos puntos de acá bajo esta expresión. ¿Sí? Análogamente para una hipérbola vertical. Hacia los focos, la expresión es mayor a 1 y entre medio de las hipérbolas, menor a 1. Puede tomarse los puntos también y va a poder verificar esa desigualdad. Análogamente, aparte de definirlo algebraicamente, podemos definirlo a partir de la definición más geométrica, que es a partir de las distancias. Si en la hipérbola la distancia es igual a esta constante, entonces hacia afuera de las hipérbolas va a ser mayor y entre medio la distancia va a ser menor. Y análogamente para una hipérbola vertical. Entonces veamos un ejemplo ahora. Vamos a ver un ejemplo con el ejercicio número 6. Se dice, determine y represente gráficamente el conjunto de todos los puntos del plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas es siempre menor o igual que 2. Primer paso, describir algebraicamente el conjunto. Entonces, es llevar el enunciado a expresiones matemáticas. Entonces son los puntos en el plano, o sea, son los x, y en R2, tales que el valor absoluto de la diferencia, o sea, la resta de sus coordenadas, x menos y o y menos x, da lo mismo, porque están en valor absoluto, es menor o igual a 2. Ese es el conjunto. Ese es mi lugar geométrico. Ahora, segundo paso, trabajar la inecuación para para poder llegar a algo conocido que yo pueda llevar al plano cartesiano, porque esto, así, no tengo idea de qué parte del plano me está representando. Entonces tengo la expresión x menos y en valor absoluto menor o igual a 2, o sea, por propiedades del valor absoluto. Esto significa que la expresión x menos y está entre menos 2 o 2. ¿Sí? Luego, si despejo el y, ¿sí?, y llevo todo a expresiones más conocidas, ¿a qué llego? A que el y tiene que estar entre x menos 2 y x más 2. Entonces, ¿qué será esto en el plano? Entonces, cuando ya tengo despejada la y en este caso, ¿qué hago? Analizo las igualdades, ¿sí?, sin considerar las desigualdades. Entonces, veo cuando y es igual a x menos 2 y cuando y es igual a x más 2. Entonces, estas expresiones, si ya las veo con igualdad, ¿qué me están representando? Rectas en el plano. ¿Sí? Estas dos rectas, la naranja igual a x más 2, la amarilla igual a x menos 2. Por eso vemos que corta el eje de y en el 2 y aquí corta el eje de y en el menos 2. Tengo estas dos rectas, ¿sí? Entonces, ya tengo mis puntos de referencia. Ahora cuando ya tengo mi referencia, puedo analizar ya con desigualdad. Entonces, quiero los y que están
entre esta recta naranja y esta recta amarilla. Entonces va a ser exactamente esta zona que queda encerrada aquí. ¿Se da cuenta? Porque sé que cuando i es igual a x menos 2, ¿sí? Cuando i es igual a x menos 2, es esta recta, ¿sí? Entonces, por sobre esta recta, por arriba de esta recta, están los i mayores a x menos 2, ¿sí? Luego tengo cuando i es igual a x más 2. Cuando i es igual a x más 2, tengo esta recta de acá. Todos los puntos de aquí cumplen que su coordenada y es igual a su coordenada x más 2. Entonces, los y menores a x más 2 son los que están por debajo de esa recta. Por debajo por donde son iguales. Entonces, si yo intersecto, ¿cuál es la zona en la que me queda justo encerrada por estas dos rectas?